es originario de Rancagua. Estudió diseño en la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile. Cursó el magíster en artes visuales en la Universidad de Chile. Posee también un máster en dibujo en la Universidad de Granada, en España. Actualmente está realizando su tesis doctoral en la misma universidad. La naturaleza, su conservación y su destrucción, si bien no siempre de forma explícita, son temas recurrentes en su trabajo pictórico. En muchas ocasiones aparece relacionado con procesos de identidad, de migración y otros aspectos que afectan a la sociedad. En esta entrevista, Soto nos presentará dos series que ponen en evidencia, desde la contemplación, la importancia de dichos conceptos. Bienvenido, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La primera serie de la que vamos a hablar es la llamada Miradas Baldías. Cuéntanos un poco de tu obra. Bueno, esa serie ya tiene algunos años y empezó cuando estaba haciendo justo el magíster en artes visuales en la Universidad de Chile. Y parte de la observación del territorio, la ciudad donde uno habita, la realidad. O sea, yo creo que las artes visuales hacen cargo un poco hoy en día de todas estas cosas porque siempre hay un diálogo con la realidad. Es imposible abstraerse de la realidad, solamente reflejar a través de una estética solamente lo que vemos así a través de la belleza. Solamente eso es un modelo que ha sido más o menos superado, ¿ya? Entonces ahora es el contenido y el continente los que se tienen que hacer cargo de lo que tenemos alrededor. Entonces esa serie parte de esta observación de la realidad, de lo que tenemos alrededor. Aquí en las ciudades latinoamericanas normalmente sucede mucho que hay especulación ya en torno a la valorización de los suelos. Entonces la construcción de las ciudades, el hacer ciudad, es algo un poco relativo y quedan espacios vacíos, espacios baldíos, ¿ya? De allí el nombre Miradas Baldías. Entonces, claro, surge eso. Baldías es de algún modo un espacio en el que no hay nada, ¿no? Como es como destacar el espacio vacío que se construye en una situación, en un contexto concreto. Sí, exactamente. Baldío también se relaciona de algún modo con la lectura del libro de Eliot, de La Tierra Baldía. Entonces, claro, es un paisaje después de una guerra, de la devastación. Esta es una devastación distinta, una devastación casi dada por el azar y por la falta de planificación en el fondo. Entonces, ahí quise hacer un paralelo también y no mostrar evidentemente lo que sucede en la ciudad, aunque sí se muestra, pero también con la vida de las personas, porque la vida de las personas hoy en día se muestra también como algo, como un objeto, como algo desechable. Entonces las relaciones humanas también se vuelven un objeto con una especie de obsolescencia planificada. Entonces de allí Mirada Baldía no es solamente poner lugares vacíos dentro de la ciudad, sino que también aludir a objetos, porque esos son las imágenes referentes que está dentro de esa serie de pinturas, objetos que ya son objetos de desuso, por ejemplo neumáticos que quedan apilados en lugares que a veces son lugares baldíos, ¿ya? Claro. Y también las personas, las relaciones entre las personas, por eso también hay muchas imágenes de personas, parejas, lugares. Entonces ahí hay una conformación desde lo fragmentario, que también es un tipo de Discurso. forma de decir que me importa mucho, que es parte del lenguaje contemporáneo. O sea, de algún modo, en sus cuadros aparecen como fragmentos, quizá, de un tipo de vacío que se puede relacionar, por ejemplo, un vacío más específico de un desecho, como en este caso una bolsa de té, ¿no? O otros tipos de objetos que se pueden apreciar, junto con cosas que de repente eran personas y en un momento dado se cosifican y pasan a estar casi al mismo nivel de desecho, ¿no? De algún modo. Sí, en el fondo me interesa ese paralelo, hacer esa relación a través del mundo de las imágenes, ¿no? Trabajamos con imágenes, entonces
Me claro, interesa ese valor que le damos a las cosas al final, que, no sé, la vida de unas personas al final se resume en unas cuantas fotos, y esas fotos son las que nos quedan, y esos al final son objetos de desecho. Imagínate lo que plantea sí, hoy en día también la red, o sea, la cantidad de imágenes circulando, sí. y qué pasa con esas imágenes después. Mm. Son tantas las preguntas que suceden a partir de eso, que yo creo que las artes visuales se hacen cargo de estas cosas, estas preguntas. Entonces, claro, nuestra preocupación a lo mejor no siempre es directa con la conservación o con el medio ambiente, pero sí son preguntas que son indirectas, ¿ya? Sí, Y que nos es hacen... como un discurso que, que hace pensar, ¿no? Ujú, Es un discurso que hace pensar de una forma nueva un problema que está ahí latente, ¿no? En sí, ese caso, por ejemplo, sí, ahora hablabas de que en Chile se da mucho, ¿no? La explotación y que no ujú, es como que no piensan en qué hacer después, ¿no? Y se construyen esos vacíos donde se llena de desechos que al final son nada. Y ahí ujú, también, ¿no? Emergen esos nuevos discursos que te hacen pensar de forma indirecta sobre qué estamos haciendo con este mundo, ¿no? Y con claro. las personas que conviven en este mundo, ¿no? Ujú. El habitar es algo muy importante. Entonces, la forma en que se van expandiendo las ciudades, muchas veces descontrolada, también sujeta de, como te decía hace un rato, de especulación, Mm, sobre todo a nivel político, porque los suelos van cambiando de uso, y para que cambien de uso a veces tiene que haber mucho tráfico de influencia. Y cuando van creciendo las ciudades se van juntando ciudades con pueblos, y en esos espacios intermedios donde se producen muchas veces estos lugares baldíos. Aquí hay mucho de eso, mucho de ujú. eso. Cada artista obviamente escoge su forma de transmitir su obra, o sea, entonces tú creas una retórica a Mm, partir de los elementos que constituyen tu comunicación, ¿no? Esta retórica, en mi caso, una mirada, como había dicho, fragmentada. Y sí, yo creo que es parte de los tiempos. O sea, desde hace mucho tiempo ya vemos que la es verdad. comunicación y todo es como, tiene una inmediatez que hace que todo se haya fragmentado. Entonces siempre tenemos Sí, flash de cosas, o sea, estamos bombardeados de imágenes. Entonces los discursos se hacen de forma bastante fragmentada, la comunicación se hace fragmentada. es Entonces cierto. no es casual, no es casual que a lo mejor las obras de mucha gente también se esté haciendo de esa forma. Entonces, una cosa es hacerlo de forma consciente, la otra forma es hacerlo como inconsciente, o sea, Ujú. dejarte llevar por esto. En mi caso es fruto de una reflexión, o sea, lo hago así a propósito. Junto Ujú. imágenes de diverso origen, y cuando Claro, creo esta nueva escena me interesa lo nuevo que empiezan a decir. ¿Qué es lo nuevo? O sea, ahí hay mucho, ahí hay un trabajo también con la semiología de las cosas que me interesa. claro. Es curioso, ¿no? Estaba pensando ahora que en realidad cuando se construyen estas zonas marginadas a causa de esa especulación previa, ¿no? Cuando Ujú, las observas, ¿no? Podemos ver unos trozos de piedra junto con unos neumáticos y ropa tirada de cualquier manera y dos personas, ¿no? Que claro. de repente también se han cosificado. Ajá. Y al final también es como está desfragmentado, ¿no? De algún modo. También hay una relación, mira, ahora que lo mencionas, es interesante eso que estás planteando. También hay una fragmentación del territorio. Eso es Es verdad. importante. A veces no nos damos cuenta que el territorio ha sufrido una alteración desde su medio natural, entre comillas, como era antes, Mm. su cambio de uso. Entonces hay una fragmentación también del territorio, y no nos damos cuenta de eso. Estamos habitando de forma fragmentada las cosas. O sea. Es cierto, sí, sí. Mm. Luego hay otra serie que Ujú, también es, bueno, a mí personalmente me gusta muchísimo, ¿no? Me interesa mucho que nos hables de ella. Se llama Tren Tren y Kai Kai.
¿no? Aquí se observa la vinculación de las problemáticas en ese sentido territorial, ¿no? Relacionado quizá más con la conservación de la naturaleza y de la identidad de las comunidades que coexisten con esa naturaleza. Ujú. Cuéntanos un poco de qué se trata, qué quiere decir Tren Tren y Kai Kai, ¿no? Y un poco en qué te inspiraste para esta serie. Ujú. Bueno, esta es una serie más reciente, hace un par de años, no más. Entonces, Tren Tren y Kai Kai alude a un mito de la cultura mapuche, que es la cultura predominante un poco de la zona central sur de este país. Es como el sustrato en el cual se fundamenta casi lo que es la razón del ser de este país, de Mm, Chile. mm. Entonces, Tren Tren y Kai Kai son dos serpientes, ¿ya? Y el mito dice que luchan en algún momento, una para condenar a los hombres y la otra para defenderlos, y en esta lucha es cuando se forma el territorio. En esta lucha es cuando aparecen volcanes, es algo, un Las cataclismo tremendo. montañas. Imagínate dos serpientes, sube la tierra, baja la tierra, entra al mar, se crean lagos, hacen erupción volcanes, es la apoteosis Es como el origen, creativa. ¿no? De la forma natural, ¿no? Que tiene la Tierra, de algún Claro, modo. claro. Entonces, por eso digo que es un mito fundacional, Ujú. y me di cuenta que en el territorio aquí en el cual habito, que es la zona central, que es una zona que ha sido como históricamente un lugar de encuentro de culturas, ¿ya? Aquí habitaron los mapuches del norte, ¿ya? Que se les llamaba picunches, se les llamó picunches en algún momento, pero en algún momento también llegaron los incas, y Ah, aquí llegaron se los incas produjo, allí también. claro, hasta esta zona. Entonces se produjo una simbiosis. Y luego, claro, vino el tiempo de la conquista, ¿ya? Mm, Del Imperio Español. Entonces también llegaron ellos. Entonces fue un lugar de encuentros y batalla y claro. sometimiento y todo. Entonces por todos lados. O sea, entonces, como te digo, una zona de intercambio riquísimo. Y en este territorio observé que a partir de aquí hacia el sur existen cerros, montes, llamado Tren Tren. Claro, es parte de la toponimia, Porque Tren ¿ya? Tren, ¿quién Entonces, es? ¿El bueno o el malo? Tren Tren eran las dos serpientes, claro. Entonces Tren Tren era, ahora no me acuerdo exactamente bien, creo que era el bueno, ¿ya? El bueno. Y entonces estos cerros simbolizan a esta serpiente, porque como tienen esta forma de los lomos onduladas, y también los ríos la simbolizan. Entonces es como volver a mirar el territorio desde otra forma, Claro. ¿ya? Desde esa mirada que heredamos de nuestros antepasados, ¿ya? Que miran las cosas de otro modo, como que todo está vivo, todo tiene Es- sentido. Sí, estaba pensando en eso, es como que le da, es vitalizante, ¿no? De repente esa montaña está viva, ese río está vivo, ¿no? ¿Sí? Mm. Sí, y son lugares también que, eh, en el caso de los cerros, eran lugares ceremoniales, que se usaban para hacer ceremonias, donde ellos tenían su encuentro con la naturaleza, hacían sus rogativas, ¿ya? Ujú. Entonces estos cerros se van repitiendo, ¿ya? Cada cierta cantidad de kilómetros, entonces no es como te decía recién, volver a mirar el territorio, Ujú. ver las cosas nuevamente con esta mirada integradora, menos productivista, ya de la cual nos hemos impregnado. Entonces, claro, en este caso, mi propuesta artística, eh, no es tampoco derechamente conservacionista, pero sí toca estos elementos, porque uno se nutre de muchas cosas. Se nutre de la historia, la sociología, lo que está pasando alrededor. Entonces hay lecturas, y también está el componente originario de cada uno. En mi caso, yo también soy descendiente de esta etnia, o sea, Ujú. de la cultura mapuche. Mapuche. Entonces, y Chile en general, como te decía hace un rato, se sustenta en esto. Ujú. Y no querer verlo también es negarlo. Es algo que sucedió hasta muchos años, ¿ya? Y Mm, es evidente, la toponimia de la zona está mm, lleno de nombres. Entonces, lo que nos hace ver esta revisión, de esta visión cultural, es un sentido del habitar nuevamente.
que es importantísimo. Entonces, ahí a lo mejor se podría revisar lo que dice Heidegger respecto al habitar, que es muy bonito. Entonces, para la cultura mapuche, el habitar un territorio significaba estar en armonía con el territorio, porque todo era parte de un sistema vivo, todo tenía... Y no son caricaturas de espíritu, ay, que el otro y el sol, que adoraban, no, va más allá de eso. Yo creo que parte de un cariño por el lugar. Y cuando uno tiene un afecto por el lugar, las cosas, claro, que te hablan, te dicen, Claro. un árbol, una planta, hasta una piedra, o sea, cualquier cosa tiene sentido que esté allí. ¿Y por qué yo lo voy a alterar? Leonardo, de la primera serie, ¿cuál es el cuadro no sé si decir que más te gusta, que más disfrutaste, Destacaría. que más recuerdas? Ya, No sé. a ver. Hay unos cuadros que tienen unas bolsitas de té, ¿ya? Entonces, algo muy usual aquí en Chile, de tomar a la hora de la merienda, que le llaman en España, que aquí son como las 5 o 6 de la tarde, es como la hora del té, es nuestra hora del té, tomar té, pero es un té en bolsita, es muy, muy propio de nuestro, yo creo que no se hace en ninguna otra parte, más de Latinoamérica, más que aquí. Muy british de algún modo, pero a nuestra forma. Nuestra forma. Y seguramente parte de nuestra historia, que es una historia de mezclas, historia de inmigrantes que llegaron aquí, que han puesto ¿cómo se llama?, su uso y costumbre y se han masificado, ¿por qué no? Entonces esa serie habla de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra Claro. realidad. Y tomar estos objetos, que son objetos de desecho, en un fondo, estas bolsitas de té, que una vez que tú las tomas, las usas, se tiran. Entonces, cada vez que tú usas una bolsita, se produce otro objeto, que ese objeto de desecho toma una forma distinta. Entonces, la observación de estos detalles, de estas cosas, es lo que me permitió darme cuenta, mira, tiene algo esto. No Claro, es ya solamente... no es la bolsa que se usó para hacer el té, ya es otra cosa. Ya Claro, entiendo, sí, sí. claro. Su función cambia. Pasa de tener una Incluso me función hacía, específica a no sé. sí, incluso me hacía acordar de los modelos y las modelos en Bellas Artes que cambian de posición distinta. Entonces las bolsitas de té son como saquitos, ¿ya? Como sacos pequeños, que Sí, dependiendo de cómo lo uses, luego el té lo vuelves a apretar, a estrujar para sacarle el máximo de tinte, porque eso hace mucha gente, sí. queda en una posición distinta, como pasa con las personas cuando modelan. Entonces me Ujú, gustó eso y ujú. quise reflejarlo en esta serie, que son cuadros pequeños, creo que son de 30 por 30, no me acuerdo muy bien ahora el tamaño, son óleos sobre tela, sobre un fondo blanco. Eso también quise hacer a propósito, porque sea solamente aislada la bolsa de té, que se vea solamente la bolsa de té. Ja, Y también hay una operación que es cambiar la escala. ya. Hago un cambio de escala que se llevó a un tamaño más grande de la bolsa de té para que tuviera mayor protagonismo. Ujú, Y al lado, en una parte como paralela a las bolsas de té, dentro de la misma composición fragmentaria, ¿ya? sí. Incluí una imagen como en alto contraste, con los colores así bastante más, un poquito más saltones, un poco medio pop, por así decirlo, ¿ya? de, de rincones de la ciudad aquí en Rancagua, donde habían estos espacios baldíos. Mm. Ahora que lo veo con la distancia del tiempo, no sé, ahora no lo hubiera hecho eso, no hubiera puesto esos lugares, ¿ya? Pero tú sabes que Sí, estas cosas siempre están en permanente, claro, totalmente. como, claro, Sí, es dinámico. Uno se desarrolla, estamos vivos.
Eso, yo creo que hoy en día para mí es suficiente las bolsas de té, ya, y listo. Además con el efecto de la serie, de ponerlas todas juntas, es casi como una animación, si tú las pones todas Ya, juntas, ¿ya? sí, 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 Está que se va en como, distintas como cambiando, claro. Ah. claro. Entonces por eso te digo, esa es la serie que más, no sé, que más Listo. recuerdo, que a lo mejor más valor le asigno. Y de la segunda serie? Es que la segunda serie es un todo, ¿me entiendes? No lo puedo entender de forma aislada, porque es una narración, yo diría que es una narración no lineal, ¿ya? Del mito. Entonces, si a una narración le quitas algo, a lo mejor se deja entender el total. Mm. Digo narración no lineal porque no es como un cómic o algo así que uno pueda leer, ya aquí empieza y aquí termina el mito, sino que son imágenes que son fragmentadas, ¿ya? Ujú. De referentes que nos aluden al mito. Están las montañas, están los ríos, en distintas perspectivas. Incluso ahí está una visión más actual de una imagen de un río, pero como una vista desde Google Earth, Sí, ostras. que ves desde arriba el territorio. Eso, claro, obviamente pues, nadie sube a pintar desde un avión o cosas así. Entonces uno toma como referente una imagen satelital y la incorpora a este relato. Siempre son ríos, montañas. Y a su Ujú. vez integré iconografía. Eso también es importante, porque ahí hay elementos simbólicos de representación de la cultura mapuche que nos dicen cosas. Entonces es importante ¿Qué- volver a recordar ese lenguaje. para oyentes que quizá no hayan oído hablar sobre la iconografía, así Ujú. rápido, ¿qué se refiere la palabra? O La iconografía iconografía, ¿en qué sentido? O un ejemplo, son quizá. imágenes simbólicas que representan Vale. ideas, conceptos, ya que son bastante sintéticas, que se representan normalmente a través de lo que son los signos, Ujú. pictogramas. En el caso de aquí de esta cultura mapuche, lo más predominante es cómo se ha representado a través de sus tejidos, de sus Ah, textiles, ¿ya? ya. Ahí está el fuerte de su desarrollo. También hay Pues, en otros soportes, pero en los textiles claro. es donde más se manifiestan. Y hay como, en tus cuadros hay algún momento dado en que aparece el tejido, mapuche, por Sí, ejemplo, vale. Ujú. hay dos referencias a tejidos. Y justamente una de estas referencias es una banda donde aparecen unas imágenes que son como que tienen como una especie de gancho, de garfios, así como que se van construyendo así. Y eso es el encuentro de las dos serpientes, de Tenteren y Kaikai luchando, ¿ya? Entonces, eso está bien. Hay otra imagen que también es como un poquito más, como en alto contraste, por así decirlo, como en blanco y negro, aunque no sé si se aprecia así en las fotos, ¿ya? Ujú. Que es como muy simétrica, es muy grande. Y esa es una araña, una representación de una araña. Y la araña es la guardiana del mito, Ah, la la, que relata a través de ah, su tejido. la Mira, historia. si todo está, al final todo está mezclado, porque me recuerda también al mito de Ariadna, de los griegos, ¿ya? Sí, Que también a través del es verdad. tejido se va contando algo y está la espera de por medio. Es muy Sí, bonito. sí, Lo que sí. pasa es que estas cosas, cuando uno le encuentra el sentido, está como la belleza del completar las cosas, ¿ya? Hay una cosa también un poco gestáltica Mm. detrás de todo esto. Cuando se completa el- la matriz de sentido de los referentes, hay una especie de goce al observar las cosas. Pues realmente invito a todos los oyentes a que quizá a través de la observación de la primera serie de Miradas Ujú. Baldías, quizá puedan acercarse de otra manera también a sus zonas urbanas, allí donde viven, y lo observen desde un punto de vista más crítico y embellecido, ¿no? Por otro lado. Y quizá también invito a que lean sobre el mito, sobre el Tren Sí, Tren por Kai supuesto. Kai, y quizás sobre los mapuches también y su relación con la naturaleza, mira, que además, por lo que sé, ahora mismo está pasando estragos graves, importantes, así que bueno, envío todo mi apoyo a Ujú. los mapuches.
Bueno, espero que nos expliques más series de tus próximas Muy bien, venga, llegadas. hasta luego. Ahí podemos seguir conversando y hablando de estas cosas que siempre importan. Perfecto, un beso. Venga, hasta luego. Chao. La tierra no se ve.